Román Meis, que nos informe. Bueno, muy buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Daremos un breve informe de lo que son los avances del programa de mejoramiento urbano. Siguiente lámina. Bueno, arrancamos con lo que corresponde, digamos, un resumen muy breve de cuáles son los objetivos del programa. El incremento del bienestar en las comunidades son aquellas regiones de mayores carencias en materia de infraestructura básica, agua, luz, drenaje, pavimentación, equipamientos y espacios públicos, así como vivienda, la inversión en infraestructura pública y la generación de empleo. Son los tres objetivos, digamos, del programa y las cuatro vertientes, digamos, los cuatro componentes. Es el mejoramiento integral de barrios, que estamos hablando de nuevo de infraestructura, servicios básicos, espacios públicos, equipamientos, vivienda en el ámbito urbano que se gestiona o se ejecuta a través de la Comisión Nacional de Vivienda, la regularización de la certeza jurídica en las mismas colonias donde venimos trabajando, a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y la actualización o desarrollo de los programas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano de los municipios también donde venimos trabajando. Siguiente lámina. Este es el resumen de las acciones que realizamos en el primer año. Como podrán ver, nos enfocamos en gran parte de lo que corresponde en la frontera norte, también en ciudades que tienen características turísticas, y es ahí donde terminamos el 2019 con 348 obras, más de casi 60,000 acciones de vivienda y 15 planes municipales, 70,000 empleos que se estimaron se habrán generado en el 2019. Siguiente lámina. En el 2020 se van acumulando, digamos, las inversiones y lo que son los trabajos. En el 2020 nos enfocamos en gran parte en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, como parte de los programas que venimos nosotros apoyando a los que acabamos de ver, a las grandes infraestructuras del aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya o el corredor del Istmo. Fueron en ese entonces 128 obras, 16 planes municipales, 50,000 acciones, más de 50,000 acciones de vivienda y un conjunto de empleos estimados en el orden de 50,000 empleos en el año 2020. Siguiente lámina es lo que corresponde en la parte ya de este año. Como podrán ver, pues bueno, nos vamos reforzando todavía más lo que corresponde en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles y también verán que se está reforzando lo que corresponde el corredor del Tren Maya. Son aquellos puntos de color rojo donde estamos llevando las acciones. En este año tenemos 286 obras, 36 planes municipales, aumentamos el número de acciones de vivienda en el orden de 75,000 prácticamente acciones de vivienda y un estimado de 180,000 empleos. Siguiente lámina. Aquí es donde, digamos, tenemos el resumen total de lo que corresponde al programa en estos primeros 3 años. Tenemos un total de 762 obras a nivel nacional. Tenemos 67 planes municipales, 187,000 acciones de vivienda, donde hoy en día la gran mayoría de esas acciones de vivienda son acciones de apoyos directos a las familias, son 35,000 pesos para mejoras o 90,000 pesos para lo que corresponde a ampliaciones de su vivienda. Sin embargo, en los primeros 2 años trabajamos también mucho en lo que corresponde en la parte de sustitución de las viviendas. 27,000 procesos de escrituras públicas, 29,000 millones de pesos invertidos en el programa y una estimación de 300,000 empleos haber generado en estos primeros 3 años. Un dato muy importante son los beneficiarios de este programa, sobre todo en lo que corresponde a la parte de la vertiente de equipamiento y espacios públicos. Estamos hablando que alrededor de 5.3 millones de personas han sido beneficiadas en un radio de 750 metros a la redonda de los puntos de intervención. Son radios, que permiten a la población poder hacer desplazamientos caminando hasta los 750 metros lineales y estamos hablando de más de 3.8 millones de metros cuadrados. Esto, de alguna forma, que representa prácticamente un poco más de 200 zócalos de la Ciudad de México, es, el tamaño aproximadamente de la intervención que hemos realizado. Siguiente lámina.
Vamos a hablar de forma muy breve de cuáles son los procedimientos, digamos, para poder realizar estas obras. Tenemos la solicitud por parte del municipio, recibimos solicitudes por muchos municipios a nivel nacional. Cuando se determinan los municipios, se elaboran un plan de acciones urbanas, se hace un diagnóstico en gabinete, se hace un diagnóstico en campo. Posteriormente realizamos un proceso de diseño comunitario con las propias sociedad civil, con el propio pueblo y las propias autoridades municipales, y determinamos, digamos, una cartera de proyectos que priorizamos. Esa cartera se lleva también a un proceso de socialización para empezar a conformar los proyectos arquitectónicos, con la finalidad de que previo al proceso de licitación o inicio de las obras, estamos hablando prácticamente un año anterior, un año antes que cuando recibimos las postulaciones por parte de los gobiernos municipales, se vino trabajando los proyectos con las propias comunidades para que los programas o los proyectos arquitectónicos pues respondieran exactamente a las necesidades muy particulares de cada una de las obras. Luego tenemos lo que corresponde el periodo de ejecución de cada uno de los proyectos, es un estimado entre 7 a 9 meses el proceso, digamos, de ejecución de las obras. La conformación de la Contraloría Social y los comités comunitarios. Hoy en día tenemos más de 350 comités comunitarios y más de 5,000 ciudadanos que nos apoyan a dar seguimiento a que estos espacios se utilicen y se utilicen adecuadamente. Tenemos las entregas a las autoridades y el último punto, que es uno de los puntos más importantes del programa, lo que corresponde al tema de la evaluación, seguimiento y activación de los espacios. Siguiente lámina. Aquí tenemos, digamos, hoy en día tenemos 22 premios y menciones que hemos recibido a través del programa de mejoramiento urbano, menciones en temas, digamos, sobre todo en premios nacionales e internacionales de arquitectura. Es importante señalar que la Secretaría no postula ninguna de las obras. Esto lo hacen de forma propia y de forma libre los propios arquitectos con los que venimos colaborando. Entonces son, digamos, el trabajo de ellos, que ellos lo promocionan y que inscriben los espacios públicos y los equipamientos a concursos nacionales o internacionales de arquitectura. Siguiente lámina. Tenemos ya, vamos a ser muy breves, vamos a agarrar 5 ejemplos muy particulares. Tenemos este Parque del Represo en Nogales, que se centró prácticamente en poder asegurar que las viviendas en las inmediaciones de este represo natural no presentaran problemas de deslaves o que se vinieran en épocas de lluvia hacia la parte central de este represo. Teníamos problemas de salubridad, habíamos encontrado incluso vehículos cuando desasolvamos el represo en la parte inferior, y lo que utilizamos fue, digamos, un proceso de espacios de equipamientos públicos, pero previamente consolidamos todo el espacio con muros de contención, reubicamos todas las bajadas de aguas, digamos, sucias que de las casas, porque no tenían, digamos, dónde desaguar más que en un represo, y este represo recibe un conjunto, digamos, de flora y fauna natural transfronterizo a lo largo del año. Siguiente. Voy a ser muy breve. Este es un parque, el Parque Bicentenario, está en Ecatepec, que es la primera etapa. Estamos esperando poder realizar una segunda etapa, beneficia más de 500,000 de personas. Son 81,000 metros cuadrados en esta primera etapa. Con el gobierno municipal estamos viendo que ellos liciten una segunda etapa y nosotros una tercera etapa para poder abarcar todo este gran Parque Bicentenario, que es uno de los principales parques públicos en Ecatepec, y que cuando nosotros entramos, bueno, pues encontramos en una situación muy, digamos, desafortunada el parque, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo que se hizo fue la reconstrucción completamente del espacio. Se mantiene en un conjunto de taludes naturales de tezontle con, digamos, contenciones de concreto, y se van generando pues estos campos de fútbol y otros equipamientos, espacios públicos. Siguiente lámina. Tenemos otro proyecto que también obtuvo varios reconocimientos y premiaciones. Teníamos un antiguo cuartel militar en Ciudad Acuña de principios del siglo XX, prácticamente abandonado, grafiteado, vandalizado, ya no era un referente, pero que por la ubicación del cuartel, que tiene una vista, digamos, única, por una cuestión, digamos, de vigilancia de principios del siglo XX,
en esta ciudad fronteriza, se rehabilitó y hoy en día pues se ha generado espacios comunitarios de exposiciones también, digamos, de la propia historia de la conformación de Ciudad Acuña. Entonces, la ubicación geográfica que en muchas ocasiones pasa con estos proyectos, pues lo que buscamos es volverlo a recuperar y este es un muy buen ejemplo de un espacio cultural donde hoy en día pues ya muchas familias van también para eventos de 15 años, bodas, hay una gran solicitud en este espacio en particular como un hito, digamos, urbano local. Siguiente lámina, tenemos también un skatepark que tuvo muchas menciones también internacionales como nacionales en lo que corresponde a Ciudad Juárez. Aquí se jugó mucho con la tonalidad de los concretos para poder, digamos, hacer un símil de los atardeceres que tenemos muy comúnmente en Ciudad Juárez o en la frontera norte. Entonces se jugó con el pigmento de los concretos, que es algo que también venimos haciendo, jugar con este tipo de elementos, y tiene, digamos, una afluencia muy importante a nivel local, incluso, digamos, torneos entre las diferentes zonas, la parte norteamericana como la parte mexicana. Siguiente lámina, tenemos, bueno, todavía no ha tenido ninguna mención porque apenas la acabamos de concluir, es en Tapachula, Chiapas. Terminamos la rehabilitación de una antigua estación de principios del siglo XX que estaba en desuso, pero ya había una comunidad local que buscaba preservar esta antigua estación de ferrocarril y lo que se generó fue pues recuperar un espacio que estaba abandonado y era un basurero público. Entonces hoy en día generamos diferentes equipamientos públicos, espacios culturales para la propia comunidad y rehabilitamos todo, digamos, andador donde se ubica al centro la antigua estación de tren. También era una zona muy insegura en lo que corresponde a Tapachula, con mucha falta de iluminación y pues hoy en día estamos esperando que sea pues un detonador y digamos un elemento central para la propia ciudad de Tapachula. Siguiente lámina. Por último tenemos otro ejemplo muy importante en Tijuana, el Parque Jico. Es una intervención en una de las zonas de mayor, digamos, rezago social y mayor inseguridad en Tijuana, donde la topografía, lo que fue parte del proyecto fue entender la topografía en la zona, reubicamos todas las bajadas pluviales porque es, digamos, la parte más baja de una de las colonias de mayor rezago. Hicimos muchas acciones de rehabilitación o mejora de vivienda en las zonas aledañas y pues también era un basurero. Entonces, lo que hicimos fue pues, regenerar estos equipamientos, estos espacios públicos y es uno de los proyectos donde estoy más orgulloso porque gran parte, digamos, de los procesos de limpieza y de mantenimiento no viene por parte de las autoridades locales, no viene por las autoridades del municipio de Tijuana, sino que son las propias familias, las propias señoras que todos los días salen, barren, digamos, la plaza pública, limpian la plaza pública, mantienen el tema, digamos, de las áreas verdes al día y han hecho un trabajo fenomenal. Es parte también de las acciones que hacemos o que buscamos que la propia comunidad, no las autoridades en sus diferentes niveles, se apropien de estos espacios y sean quienes demanden o que nos demanden a nosotros pues el mejoramiento, digamos, la inversión en mantenimiento y operación de estos espacios. Siguiente lámina, creo que con eso terminaríamos. Hay un video al término de la presentación. ¿Es cuánto, señor presidente?